Bueno, ahora sí vamos a hablar de las similitudes y diferencia entre investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. A ver, Andrés. Douglas Andrés. Sí, doctora. ¿Decíamos? Ya, comienzo yo entonces. ¿Perdón? ¿Quién comienza? Yo. Usted. Ok. Ya, positivas. Ya, bueno, como nosotros tocó las similitudes y diferencias entre investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas. Entonces, primero tenemos que establecer la diferencia bien entre cualitativa y cuantitativa, ya que diferencia entre estas dos, ya, con la mixta no hay casi muchas, porque la mixta es se complementan los dos tipos ¿cómo es? De investigaciones, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que son. Entonces, ¿qué rol cumple la investigación mixta dentro de una investigación cualitativa y cuantitativa? Ya, como había mencionado, la mixta era una mezcla de estas dos, ¿ya? Va a involucrar lo que es el enfoque cualitativo y cuantitativo. Ya todo esto dentro de un mismo estudio. Y así, por ejemplo, podemos obtener lo que es mayores datos de ambos tipos y así poder tener una mejor perspectiva del estudio, ¿ya? Aquí como podemos ver que dice mayor perspectiva de los datos consolidados e interpretaciones, ¿ya? Perdón que te interrumpa. Diana es la de... ¿Quién es el líder del grupo de ustedes? Diana. Yo, Diana. doctora, sí, dígame. Diana, ¿te parece? Dígame. Consulto, si yo doy una explicación y después siguen ustedes, Si usted es la doctora. ¿pero están de acuerdo? Sí, doctora, está bien. Bueno, ya. Entonces veamos acá. A ver, un poco lo que estaba manifestando el Douglas, ¿verdad? Él hablaba, primeramente, que nosotros tenemos que saber qué es un enfoque y qué es una investigación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfoques, ¿verdad? Es más o menos, ¿se acuerdan que dio una de las compañeras los enfoques que decía exploratorio, experimental, correlacional? ¿Sí se acuerdan? Y asimismo nosotros podríamos también decir que la investigación también tiene ese, aunque se llame de otra manera y aunque no sea lo mismo, tiene los mismos nombres, ¿verdad? Es verdad que yo le puse aquí semejanza y diferencia, pero sin embargo yo le he puesto aquí, ¿qué es el enfoque? ¿Verdad? Si le ven que está con el grito. Entonces yo le puse que el enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar una investigación o una teorización. Cuando hablo de teorización, es decir, de la búsqueda de literatura, ¿verdad? Lógicamente que también el enfoque inicia desde que nosotros tenemos una idea, qué es lo que queremos investigar o qué es lo que nos llama la atención para investigar, ¿verdad? Luego de esto, ¿qué se hace? Se deriva de un proceso físico que consiste en apuntar un determinado haz de luz hacia una dirección determinada o hacer lo mismo que una cámara, ¿verdad? ¿Se acuerda que yo les preguntaba de los alcances en una de las clases anteriores? Yo le decía, ¿qué es un alcance? Llegar a algo, ¿verdad? Llegar, querer conocer algo. O cuando yo planteo una investigación, ¿a dónde quiero llegar?
a obtener unos resultados, pero con esos resultados, ¿qué quiero hacer? Porque no solamente voy a tener los resultados, los voy a imprimir, los voy a poner en gráficos, en tabla, que se vea todo bonito, sino que yo tengo que tener qué es lo que yo quiero hacer con esos resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que el enfoque puede entenderse a sí mismo como una orientación temática específica que se toma a la hora de desarrollar un discurso. Y puede decirse que el tratamiento de un determinado tema puede contener diversas aristas a considerar, distintas valoraciones y marcos que deben privilegiarse en función de otros por distintas circunstancias. La posibilidad de utilizar distintos enfoques es más evidente en ciencias blandas, en donde existan dificultades para establecer una demostración científica, ¿verdad? Cuando hablamos de ciencias blandas, quiere decir que no tomamos muy en cuenta las matemáticas, ¿verdad? O la cuantitativa, sino más cualitativa. Y nosotros hablando de ciencias blandas, cuando hablamos, por ejemplo, en psicología, en ciencias de la educación, las ciencias blandas son ciencias sociales, ¿verdad? Las ciencias naturales como tal, pero sin embargo no podríamos encasillar química, no podríamos encasillar física, no podríamos encasillar matemáticas, no podríamos encasillar las estadísticas, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito que ustedes comprendan, que el enfoque es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis de una investigación, que parte después de haber tenido una idea, qué es lo que yo quiero hacer. Y cuando yo, aquí está por cierto, donde se sacó esta partecita, ¿no? Y cuando yo hablo de investigación, que ya nosotros lo hemos visto, ¿verdad? La investigación, ¿a qué nos conlleva? A conocer algo, a querer indagar, y si investigamos es para resolver. Entonces, ¿verdad? Yo les traje una conceptualización como de una investigación X y otra como la investigación científica, dada por Fabián Cuello. ¿Y qué dice la investigación científica? Que es el proceso sistemático de análisis e indagación, regido por la aplicación de una serie de métodos y técnicas, cuyo objetivo es la comprobación de una hipótesis planteada, así como la confirmación y desarrollo de teorías relativas a las ciencias fácticas, ¿verdad? Esto es lo que nos dice Fabián Cuello. El enfoque es el punto de partida y la investigación es un proceso sistemático, pregunta de evaluación. Porque yo le puedo poner verdadero o falso. El enfoque es el proceso sistemático de análisis de indagación y de otra pregunta le puedo poner verdadero o falso. La investigación es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis. Y por lo general yo sí tomo las preguntas que yo les digo, es tema de examen. Si voy muy rápido, por favor, me dicen, y si no entienden, también me dicen. Ya avanzando, ¿verdad? Un poco a lo que dicen los enfoques cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Cabe señalar que de aquí en adelante, todas estas láminas son de Saint-Pierre, ¿sí? Que es el libro base. Entonces, ¿qué dice? Que mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Entonces, ¿por qué se convierte en cualitativo? Porque nosotros cuando recién estamos queriendo investigar, entonces, ¿a dónde acudimos? A revisar la bibliografía. Y la bibliografía que hay es cualitativa, ¿verdad? Porque yo tengo que leer lo que dice esa bibliografía al respecto de una enfermedad X, ¿verdad? Y luego tengo que dar un análisis, luego tengo que describirla, dependiendo del enfoque y de la investigación que usted quiera hacer. Entonces, ¿qué dice? Que el cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias, ¿verdad? Formuladas de manera lógica. Es decir, por decir, ¿qué sería? Algo empírico. A ver, volvamos a los alimentos, entre comillas, afrodisíacos, ¿verdad? Esa es la teoría. Esa es la teoría. Entonces, para ser cuantitativo, esa teoría que dicen que los caballeros de Manta dicen que se comen un aguacate diario y comida a base de maní, son
tienen la libido sexual elevada. Ya. Eso es lo que... Entonces, el cuantitativo acoge eso. Acoge eso. Entonces ya luego transforma esa investigación. De pronto se me ocurre. Dirá, bueno, si dicen la población de manta es, entonces vamos a investigar qué propiedades o qué nutrientes tiene el aguacate, ¿verdad? Y que de pronto, aunque no está formulado que sea realmente esos alimentos afrodisíacos, a lo mejor si se investiga vamos a encontrar cierta sustancia, qué sé yo. Luego ya investigamos el aguacate, luego vamos a investigar el maní y ver la relación que existe de esos productos en nuestro organismo. El por qué nuestra población dice eso, por algo ha de ser, ¿no? Y así sucesivamente. Ya, y acá tenemos, ¿verdad? Nos quedamos aquí, esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. Y el cualitativo para el investigador se forma de creencias propias sobre el fenómeno estudiado, ¿verdad? Es que lo cuantitativo nace de ahí, de algo que no está comprobado, de algo que nosotros hemos adornado, pero que todavía no está comprobado. Ya, si ustedes ven aquí en la lámina, ¿verdad? Al lado derecho, esto no debería de ir así, pero yo le puse porque si le ponía acá abajo, tenía que amenorar la letra, pero esto debería ir, esto es lo que nos explicaron los compañeros en el estilo APA, que hay que poner todo lo del cuadro, ¿verdad? Entonces yo para no estar obstruyendo, vine y le hice una captura y la puse de este lado, ¿sí? Y aquí está la página 9 donde está esto, ya. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de los enfoques, quiera o no quiera, estamos hablando de las investigaciones, porque si nosotros tenemos una investigación cuantitativa, pues lógicamente que va a tener también un enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, como el tema de los chicos era diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos, no me voy a detener porque ya los chicos van a explicar, ¿verdad? Entonces, en la tabla de Saint-Pierre, en la página 9, nosotros tenemos este marco, en la tabla 1, que te dice diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. Tenemos las definiciones, ¿verdad? Que tienen que ver con la dimensión, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Aquí solamente hace remember, en esta tabla de la página 9, en la tabla 1.1, ¿verdad? Solo del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Luego tenemos la siguiente lámina, ¿verdad? Que es en la tabla 1.1 y que empieza o inicia a partir de la página 11. ¿Verdad? Aquí luego también tenemos, ¿verdad? El enfoque cuantitativo y tenemos el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, no sé si fue de este curso o del otro curso que me decía, ay, doctora, pero es que no aparece mucho enfoque cualitativo y cuantitativo y mixto, ¿no? Entonces yo le decía, revisen Saint-Pierre. Como los que han revisado ya saben que la investigación mixta no es otra cosa que como que se unifica la investigación dentro de lo cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Tiene casi como que se fusionan ciertas características. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Solo un ejemplo, dice aquí, la objetividad. Ya, en el enfoque cuantitativo busca ser objetiva esa investigación, ¿verdad? O busca ser objetivo el resultado que nos dé. Y en cambio, cuando hablamos del enfoque cualitativo, es subjetivo. O sea, ¿podrá ser o no podrá ser? Volvamos al ejemplo del aguacate, ¿no? ¿Será verdad que el aguacate tiene propiedades afrodisíacas? Y en cambio, supongamos que sea verdad, que ya la investigación cuantitativa puede decir, bueno, el aguacate tiene ácidos grasos de origen vegetal, además de estos componentes tiene esta sustancia que hace que la gente que lo consume aumente su libido sexual. Se me ocurre que sea así. Entonces, allí nos vamos a esto. O sea, tiene que ser objetivo. Él no se basa en las creencias que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Y así sucesivamente, cuando vamos analizando cada una de estas columnas, le podríamos buscar la relación. Acá tenemos con la hipótesis, ¿verdad? ¿Qué me voy a relacionar con la hipótesis? Ya. ¿Qué dicen? El enfoque cuantitativo. Se prueban hipótesis. Estas se establecen para aceptar o rechazarla, dependiendo del grado de certeza, de la probabilidad que tengan
nosotros podríamos decir, ¿verdad? Esta hipótesis es verdadera o simplemente es nula. Luego, si yo quiero ver también la hipótesis, cómo es en el comportamiento cualitativo, tenemos que se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. Pero también en otras literaturas dice que no es necesario que las investigaciones cualitativas lleven hipótesis, a menos que desde el punto de vista del investigador sí considere que ésta debe llevar hipótesis. ¿Ya? Como les dije, ¿verdad? Aquí tenemos la página 11 de Saint-Pierre. Y seguimos una vez más con los enfoques cualitativos y los enfoques cuantitativos. Veamos qué nos dice en la población. Tenemos que en la población y muestra el objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población de un grupo pequeño a uno mayor. Luego tenemos en el enfoque cualitativo, regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a su población, ¿verdad? Querramos o no, cuando nosotros hablamos del enfoque cuantitativo, es lógico que decimos tenemos que hacer tablas y tenemos que hacer gráficos, ¿verdad? Dependiendo de la muestra que nosotros hayamos escogido, de la fórmula que se ha aplicado o del programa que se ha aplicado, porque cabe señalar que también hay un programa que usted pone por decir el listado de personas y ese programa él mismo lo hace aleatoriamente sin que nosotros tengamos que hacer la rifa ni nada por el estilo, ¿no? Y veamos qué más, a ver, y en la muestra dice, se involucran a muchos casos en las investigaciones porque se pretenden generalizar los resultados del estudio. En cambio, en lo cualitativo se involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. Yo no sé, se los digo así, yo no sé qué tan favorable sea que cuando nosotros hagamos un estudio, la muestra sea pequeña, porque ya les dije anteriormente, el investigador, él piensa que se va a cumplir el 100% de lo que usted ha planificado, pero realmente no se cumple. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos una muestra pequeña, ¿verdad? Imaginemos, no pequeña, 50 personas, ¿ya? Y a lo mejor ya nosotros escogemos esas 50 personas, nosotros las hemos hecho en forma aleatoria a las 50 personas. Pero si en caso de que vamos a los 50, ¿verdad? De pronto de los 50, 20 ya no quieren. Entonces la muestra se nos reduce muy pequeño. Y yo deseo decirle a los chicos y a las chicas, ¿no? Y cuando es así, es como cuando uno hace una reunión, ¿verdad? Tú haces una reunión, imaginémonos que ustedes quieren presentar algún proyecto de vinculación, algo bien en FEMPI, ¿verdad? Estaba viendo que una de las chicas me mandó una invitación y entré a FEMPI y ahí estaban exponiendo sus proyectos. ¿Ya? Imaginémonos que ellos citaron a 20 personas, ¿verdad? Y de pronto de las 20 solamente fueron 5. Entonces siempre uno tiene que citar un poquito más. Yo sé decir, citar el doble para que por lo menos me vaya a la tercera parte. Y bueno, acá en el Zoom no importa si me ponen la camarita o qué, pero yo digo, ingresaron 70 personas y en realidad quienes están escuchando son poquitas, ¿no? Personas. Pero allá cuando se hacen físicamente es muy diferente. Si tú invitas a 25 personas, a lo mejor te van 10, entonces va a estar el auditorio pequeño. Entonces, algo parecido es así nuestra investigación, independientemente si tiene un enfoque cuantitativo o si tiene un enfoque cualitativo. Lógicamente, para escoger las muestras, ya posteriormente, después que terminamos esto de exponer la columna que estamos, ¿verdad? Van a venir las otras exposiciones y allí solamente nos van a enseñar los chicos cómo debemos escoger una muestra de un trabajo cualitativo. ¿Sí? Y bueno, aquí miren, dice sobre los tipos de datos, ¿verdad? Datos confiables y duros. En inglés, bueno, es verdad que sí nos piden los datos y es verdad que también los software están en inglés y que uno, yo sé decir ahora, ¿no? Qué arrepentida estamos no haber aprendido inglés cuando éramos niños y adolescentes, porque a estas alturas aprender inglés ya como que si aprendes 4 palabras ya no aprendes más, ¿no? Entonces,
esto tiene que ver con los datos, ¿verdad? Y también que los datos sean confiables también es una forma de cómo nosotros queremos recoger esos datos, porque también de la recolección de los datos, también depende que nuestros datos sean confiables, porque de pronto nos pueden dar un falso positivo o nos pueden dar un falso negativo, ¿sí? Bueno, la finalidad de los datos dice describir las variables, explicar sus cambios y movimientos, y según el cualitativo es comprender a las personas, procesos y eventos de su contexto, ¿verdad? Que sí, cuando nosotros describimos estas variables, ¿verdad? Lógicamente que no las vamos a adornar como lo hacemos en lo cualitativo, pero en realidad sí vamos a utilizar la parte cualitativa, solamente que la vamos a hacer un poco más fría, con datos exactos. Y así sucesivamente podríamos ir analizando cada uno, ¿verdad? Forma de los datos para analizar, proceso de análisis de datos, ¿verdad? Yo les proponía a ustedes que si ya ustedes han visto SPSS en informática o en bioestadística, pues sería bueno que lo apliquen, ¿sí? Y en relación que les decía yo que qué tan bueno era escoger la muestra pequeña o grande, ¿no? Les comento lo que nos pasó el año pasado, en el 2019-2. Un grupo de estudiantes, ¿verdad?, había hecho una investigación para evaluar o ver la relación entre parasitosis y estado nutricional, ¿no? Entonces, si iban a coger toda la escuela, era bastante. Entonces, ellos decidieron trabajar con, parece que fue primero y segundo año de básica, ¿no? Entonces, cuando ellos fueron a hacer un sondeo, se quedaron que se iban a trabajar con los primeros años de básica, pero sin embargo, en el sondeo, cuando mandaron a firmar el consentimiento informado, a los papitos no firmaron el consentimiento informado, no todos, ya, porque se le hizo un consentimiento informado. Entonces, la muestra se nos hacía demasiado pequeña si la hacíamos así sin aplicar. Entonces, nosotros conversábamos con los docentes, entonces dice, aplique este sistema, aplique esta fórmula, ¿no? Y así pudimos conseguir una muestra que no fuera tan grande. Y ya les digo, y ese proyecto, de los 6 proyectos que nosotros presentamos el año pasado de un paralelo de investigación, 3 ganaron. Y uno de esos proyectos fue el de desnutrición y parasitosis, ¿no? Y bueno, para nosotros fue una alegría, ¿no? De los 3 ganar 6, aunque nosotros hubiéramos ganado 5. Pero bueno, solamente había un ganador en la jornada de la mañana, uno en la tarde y así. Pero nosotros realmente, yo considero que debimos haber ganado 5 proyectos. Bueno, pero no importa, así empezamos la investigación, ¿verdad? No es que ya somos peritos en investigación, sino que ya hemos puesto como yo sé decir, ese bichito de la investigación para que cada uno de ustedes haga sus proyectos. Bueno, y seguimos a la siguiente lámina, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos las definiciones, seguimos con los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos, ¿verdad? Hablamos sobre la perspectiva del investigador, sobre los principales criterios de evaluación, sobre la presentación de resultados y sobre reportes de resultados. ¿Qué nos dice aquí en presentación de resultados? ¿Verdad que nosotros tenemos que aplicar tablas, diagramas, modelos estadísticos? El formato de presentación es relativamente estándar. Ya. Y en la cualitativa dice que el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados, narraciones, fragmentos de texto, video, audio. O sea, en lo cualitativo tú puedes hacer una video información y tú explicas todo, pero no te piden tanto como lo que está enmarcado en lo cuantitativo, ¿no? Y el reporte de resultados, ¿verdad? Se lo hacen en tono objetivo, no impersonal y no emotivo. En cambio, acá cuando nosotros hacemos, como dice la literatura misma, en un enfoque cualitativo, o sea, como que nosotros queremos también ser parte de él, de ese estudio. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Termina con el pie de la tabla. Dice, con el propósito de que el lector que se inicie en estos menesteres tenga una idea de la diferencia entre ambas aproximaciones, es decir, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿verdad?
y que se van a utilizar ejemplos sencillos y cotidianos relativos a la atracción física, aunque a algunas personas podrían parecerles simples. Desde luego, en el ejemplo no se consideran las implicaciones pragmáticas que se encuentran detrás de cada enfoque, pero sí se hace hincapié en que, en términos prácticos, ambos contribuyen al conocimiento de un fenómeno. ¿Y qué es lo que trae aquí, verdad? Aquí nos trae un ejemplo. A ver, vamos a ver. Está exponiendo el equipo 4. Kelly Ariana. Sí, dígame, doctora. Kelly Ariana, es Bel. Kelly. No es Kevin. Kelly. Sí, que entendió Kevin. Es que entendí que no entiendo. No importa. ¿Ya está Ariana? Bueno, vamos Kevin contigo. Kevin, A ver, dígame. yeah. A ver, Kevin. ¿Leo el ejemplo? Sí, nosotros vemos este ejemplo, ¿verdad? Lo puedes leer y después lo puedes transportar en preguntas, o yo te lo leo o tú lo lees. ¿Cómo crees que el aprendizaje va a ser óptimo? ¿El texto entero? Sí. Bueno, comprensión de los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación. Supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora. Es decir, que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él, ella y se enamore. Entonces, decide llevar a cabo un estudio. Su idea para investigar en su escuela, según el estudiante plantearía su problema de investigación defendiendo su objetivo y su pregunta, lo que quiere hacer y lo que se quiere saber. Por ejemplo, el objetivo podría ser conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Y la pregunta de investigación, ¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Después, revisaría los estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que la atraen de los demás, etc. Precisaría su problema de investigación, seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria, sobre la base de estudios previos, la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes. Asimismo, de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, los chicos y chicas que logran más conquistas amorosas son percibidos como más atractivos y resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y los interrogaría sobre el grado de que prestigio social, la seguridad en uno mismo y la extraversión influyen en la conquista y en el atractivo hacia personas de otro género. Incluso llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría solo una muestra de estudiantes. También sería posible de conquistadores y atractivas que piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión, niveles de perfil de al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Buscar probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados, intentaría otras explicaciones. Tal vez agregaría factores como la manera en la que se viste o si son cosmopolitas, si han viajado mucho y bueno, ahí se corta el texto. Ya. Kevin, ya usted leyó y los compañeros escucharon lo que usted leyó, ¿verdad? Si esto realmente, usted me puede decir en realidad de qué se trata la investigación, pero con sus palabras.
Claro, la investigación en sí trata de saber como que el comportamiento psicológico que tienen los jóvenes a la hora de elegir o su preferencia o su atracción hacia el sexo opuesto. Y se basa en factores tanto Mm, cualitativos como lo que son la forma de vestir, lo que es, por ejemplo, el atractivo físico y factores que pueden ser cuantitativos, cualitativos, como sería el prestigio, ya sea el prestigio por, no sé, alguna clase económica o tal vez por, si fuera de manera cualitativa, por ejemplo, el renombre de la familia o cosas así. Ya, y supongamos que usted es aquel investigador. Bueno, es una investigación que todo el mundo la puede hacer, ¿no? Supongamos hombre o mujer. Usted como hombre quiere llamar la atención o quiere escoger a la muchacha, ¿verdad? Según aquí, la persona dice que ha bajado cuestionarios ya establecidos. O sea, él no elaboró su cuestionario, no elaboró su instrumento. Él buscó un instrumento que ya estaba validado, ¿verdad? Entonces, él iba contestando, en el caso que lo haga yo sola, ¿no? Investigando, a ver, yo como quiero que sea, en este caso, como yo soy mujer, mi muchacho. Y usted como hombre, usted dice, bueno, yo quisiera que mi novia, y que luego va a ser mi esposa, tenga estas cualidades, ¿verdad? Cuando hablamos, como usted dijo, el vestido, que ha viajado mucho, en ese sentido, ya que tenga buenos modales, que conserve sus valores éticos y morales, que de pronto también, si vamos a lo cuantitativo, ¿verdad? El antecedente de la familia, ¿verdad? El factor económico, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Entonces, si ve que de un ejemplo nosotros podríamos, ¿verdad? Analizar una investigación. Entonces, aquí ya está el problema. El problema, supongamos que Kevin sea de los muchachos que no tiene la facilidad de palabra o está en duda cómo se va a acercar a una muchacha y se hace la pregunta, ¿y será que si yo me acerco a ver, aquí tengo a Diana, perdón Diana que te tome, ¿sí? Ya, dirá, ¿será que Diana, yo le intereso a Diana? ¿O será que Diana, yo no soy el tipo que quiere Diana? Y qué sé yo. Y verdad, y si tú quieres más allá, tú vas y revisa la literatura, ¿no? Y dices, vamos a ver cuáles son los parámetros que las chicas ven en los chicos. Entonces yo como que me autoencuesto y yo digo, las chicas prefieren que el chico sea así, voy atrajando, esto cumplo, esto no cumplo, esto tengo que mejorar, esto ni siquiera se cruzó en mi mente que tengo que hacer y todas esas cosas vamos viendo, ¿no? Asimismo, Diana puede ser que también se siente atraída por Kevin, pero ella es de las personas que son un poco tímidas, ¿no? Y que no son aventadas, como decimos nosotros, las adolescentes de nuestra actualidad, 16, 17 años, que tomamos la iniciativa, que toman la iniciativa, perdón. Entonces, ahí va también Diana, ¿no? ¿Y cómo será que a los chicos de ahora les gusta cómo sean las mujeres, ¿verdad? Entonces ya va diciendo Diana, me parece que yo esta característica sí la cumplo, esta característica de acá media. A los muchachos les gustan las muchachas que tengan valores, que se sepan comportar, etcétera, etcétera. Entonces uno ya va analizando. Entonces eso es una investigación, aunque sea así de pequeñita que seamos nosotros mismos que nos estamos investigando. Entonces todos, ya ves como sacamos de un texto y me dice Kevin, todo lo voy a leer. Sí, todo. ¿No ves que si no leemos, no podríamos conversar? ¿Ya? Aquí dice en la hipótesis, los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos, resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extravertidos. Entonces, eso es la hipótesis. Entonces, ahora para comprobar si realmente, ¿verdad? Los chicos que tienen más chicas, ¿verdad? Son porque son atractivas o porque será. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Bueno, yo te aconsejo, Kevin, que no veas la apariencia, vea la belleza interna del ser que tú quieras, ¿sí?
Igual las damas, no vean la belleza externa, vean la belleza interna, porque la belleza externa se acaba, pero la belleza que está interna, esa nunca se termina. Ya nosotros nos van saliendo en relación a las mujeres, las patitas de gallo, se ven pronunciado todo esto, que las de acá, etcétera, ya la piel se va a estar, ya eso se terminó, pero lo que sí queda es la belleza interna. Entonces imaginémonos que todos los chicos que hemos investigado sale que tienen más conquistas amorosas porque son atractivos, y después esos chicos veremos en unos 30 años a ver qué les pasó. ¿Será que siguen con las mismas mujeres? ¿O será que ya están solos? Ve, ahí nace otra investigación. ¿Sí o no? A ver, Kevin. A Kevin lo veo que Sí. se sonríe medio... Es que me da risa por lo que... ¿Cómo? Me da risa el tema. Te da risa el tema, pero ya ven, así nace la investigación, ya les dije. Y esto está en Saint-Pierre, no es que yo me he inventado este caso. Por eso Saint-Pierre en la lámina anterior decía, ¿verdad?, que posiblemente el ejemplo que se estaba utilizando era muy sencillo y cotidiano, ¿verdad? Pero es una forma de cómo nosotros podríamos iniciar nuestros pasos a la investigación. En unas clases anteriores, cuando hablábamos de las ideas, decíamos, no importa que la idea sea tan vaga, pero que esa idea vaga nos va a llevar a una gran investigación. Ya. Y luego, ¿verdad? Tenemos acá la comparación de las etapas de investigación de los procesos cuantitativo y cualitativo. Ya. Gracias, Kevin. Ya, doctora. Y vemos aquí, ¿verdad? Si ven que las flechitas están de ida y vuelta. ¿Sí observan? Hola. Bueno, nosotros... Sí, doctor. Sí, doctora, sí, son cero. Sí, estas flechitas que van de ida y vuelta, ¿qué quiere decir? Que el planteamiento del problema va tanto para la investigación cualitativa, tanto como para la cuantitativa. Cualitativa como para la cuantitativa, ¿verdad? Ya cuando nosotros vamos a hacer una investigación, tendríamos que mirar este cuadrito y decir, ah, ya, la investigación cualitativa para el planteamiento del problema tiene que estar basado en la literatura, tiene que estar basado en las experiencias, tiene que tener una orientación hacia la exploración. Hay que describir el entendimiento. Tiene que ser emergente y abierto para que va enfocándose conforme se desarrolla el proceso. Es decir, a medida que nosotros vamos desarrollando el proceso, pueden surgir nuevas ideas. Y nosotros tenemos ahí el accionar de cambiar. Luego vamos dirigido a la experiencia del participante. No les voy a leer lo cuantitativo, porque a mí lo que me interesa es que se presente lo cualitativo, ¿sí? Luego, cuando vamos a la revisión de literatura, la cualitativa, revisar el proceso, justifica el planteamiento y la necesidad del estudio, ¿verdad? Si comenzamos aquí, vemos que son pasos de ida y vuelta. Entonces, decimos la hipótesis, generalmente emergentes. Acá, en cambio, hay que probarlas. Diseño, emergentes, se implantan de acuerdo con el contexto y circunstancia. Así mismo va la selección de la muestra, que ya en futuro, unas 2 semanas, pues los compañeros expondrán esto. Está la recolección de datos, ¿verdad? Por favor, yo les recuerdo que tienen que buscar de sus temas si ya hay encuestas validadas, ¿sí? Para no estar validando nosotros las encuestas. Tenemos los análisis de datos, cómo se deben de hacer. Tenemos la presentación de resultados y tenemos los reportes de resultados. Ya, es decir, que la diferencia que podamos obtener entre una y la otra van a ser mínimas, sino que están enfocadas desde otro punto de vista, ¿sí? Yo le pregunto, a ver, vamos a ver, esta es una pregunta suavecita y del millón. A ver, José Renan. José Renan Vélez. Hola, doctora. A ver, Renan, ¿no te veo?
Ya prendo mi cámara. A ver, Renan. Renan, Dígame, una pregunta. tengo Ya. prendida la cámara, pero como que me está fallando. Ahí Ya, sale sí como- vi que ya está dando vuelta allí la cámara. Ya, a ver, Renan, de todos los enfoques que nosotros hemos analizado, de una u otra manera, ya, ¿cuál crees que de los enfoques cualitativo, cuantitativo que hemos visto ahorita, bueno, no hemos visto el resto, pero hemos visto cualitativo y cuantitativo, ¿cuál cree usted que es el mejor? O sea, del enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿cuál de los dos? Sí, ¿cuál es el mejor? O sea, tenemos que ver variables, pues, por ejemplo, el cuantitativo nos ayuda en lo que son algunos procesos o sea, y ver a profundidad lo que queríamos ver. Mientras que los cualitativos de cualidades nos ayuda a expandirnos y así agregar más cosas del tema. El cuantitativo, por ejemplo, estudia desde cosas que ya, desde estudios que ya se han planteado en el pasado. Mientras que el cualitativo de cualidades estudias de su mismo efecto. Teniendo esta variable, en mi opinión, yo creo que características cuantitativas son más favorables. No sé. Ese es mi La punto de vista. cuantitativa. ¿Más favorable? No, mi pregunta era, ¿cuál de los enfoques es mejor, el cualitativo o el cuantitativo? Porque tú me diste una clase ahorita. El cualitativo. ¿El cualitativo dice usted? Bueno, veamos a... Por segunda ocasión llamo a Leslie. Leslie. Ah, doctora Leslie. Sí, Doctora, ella estuvo conectada al principio, pero luego parece que tuvo un problema de conexión porque se le fue la luz. vamos a ver ahora quién llamamos. A ver, Leslie no está. Chan Llanos. William. 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 Quiere decir que los chicos que estuvieron al inicio y no están, abandonaron la sala. A ver, vamos a ver. Evelyn, Vélez Evelyn, del primer equipo. Aquí estoy, doctora. A ver, mija, dígame usted. Ya nos respondió el compañero, ¿verdad? José Renán, sobre su apreciación que él tiene de los enfoques. Él dio una clase completita del por qué un enfoque es cualitativo y por qué es un enfoque cuantitativo. Yo le preguntaba a Renán, ¿verdad? Que para él, para su criterio, ¿cuál de los enfoques es el mejor? ¿Qué dices? Sí, yo pienso que el enfoque cualitativo es el mejor, ¿Por qué? porque este enfoque, como ya dijo el compañero, pues busca expandir la información, como buscar incluso mucho más, no solo se basa en una creencia propia, sino en todas ¿Ya? las creencias que puedan haber sobre ese estudio. También ¿Ya? el investigador, incluso el investigador puede crear sus propias creencias sobre aquel estudio, sobre aquel estudio. En cambio, en el enfoque cuantitativo, se consolidan ya las creencias que están ahí. Como ya no puede sacar
otra creencia algo que él crea que puede haber ahí. Pregunta de examen, ¿verdad? Y les invito a leer un poquito de Saint-Pierre. ¿Qué te dice Saint-Pierre? Dice que por mucho tiempo se han creído que los enfoques son rivales o son competencia de los investigadores que pueden seguir. Él dice que no hay un enfoque ni mejor ni peor, simplemente son enfoques diferentes y que dependiendo del punto de vista de cada uno, estos enfoques son útiles, ¿verdad? Entonces, aquí... Doctora, ¿Sí? Hola. ¿qué le iba a decir? Pero, o sea, soy José Vélez, es que mi cámara no vale. Ya, José Vélez. José Renan. Ya, o sea, yo me daba a explicar de que dependiendo, por ejemplo, también depende de muchas causas, por ejemplo, el tamaño. Como sabemos, la cuantitativa se basa en estadísticas y nos ayudaría con un mayor número de muestras, mientras que El algo cuantitativo. cualitativo se vería un poco limitado a este contexto. ¿Me doy a explicar? O sea, pero yo no traté de decir cuál es mejor o cuál es peor, porque si una se complementa con la otra, no sé si me doy a entender. Pero, o sea, Perfecto. desde mi punto de vista. Sí, está muy bien lo que tú dices. Sí, ¿verdad? Pero, o sea, yo les pedía su opinión personal, entonces yo les pongo, ahorita es la opinión de Saint-Pierre, ¿verdad? Que es el libro nuestro, y concuerda con lo que usted acaba de decir. O sea, ¿por qué tenemos que poner a los enfoques de rivales, que el cualitativo es mejor o que el cuantitativo es peor? Sino que también depende de la óptica y ya veríamos qué enfoque que le queremos dar a la investigación. Y como dice, muy bien lo dice Renan, ¿verdad? El uno apoya el otro. Porque ¿qué hace que lo cuantitativo yo tenga los cuadros, los gráficos? Pero en el momento que yo voy a analizar los datos, ¿verdad? Ya estoy haciendo uso del enfoque cualitativo. Lógicamente que no los voy a adornar con flores y cosas así, pero yo tengo que buscar la autonomía sintáctica de las oraciones, como vimos en el ejemplo anterior de la exposición de las chicas, ¿sí? Entonces y dice que también, según Saint-Pierre dice, que ninguno de estos enfoques es intrínsecamente mejor que el otro. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio, ¿verdad? De un fenómeno, como ya se dijo anteriormente, es una parte de una continuación. ¿Ya? Y entonces aquí ya explica él algo parecido a lo que dice José Renan, que la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generar los resultados más ampliamente, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su razón, su modo de ser. Y estas otras láminas, ¿verdad? Y hay un resumen, chicos y chicas, por favor les aconsejo que vean este resumen, ¿verdad? Que yo por lo general también sé extraer ciertas cositas que hay en el resumen para las preguntas de evaluación. Ya, y esta tabla de aquí, ¿verdad? Buscando me encontré con esta tabla que aquí abajito está la dirección electrónica, ¿verdad? Que tiene que ver con la investigación cualitativa y cuantitativa. Y acá, ¿verdad? Me encontré con este cuadrito donde habla también de la investigación mixta. Y aquí está el autor. Entonces, eso está, ¿no? Entonces quedamos con la otra exposición, ¿verdad? Para la próxima semana. A ver, con el equipo 4, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Y que también se prepare el equipo número 5, porque depende de la magnitud de cómo expliquemos el tema y cómo haya la interacción entre los alumnos, posiblemente nos llevemos 2 horas o puede ser que nos llevemos nomás una hora. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Doctora, Diga. estuve revisando el material que usted subió.